Bueno, Brito, bienvenido. Ya le dimos inicio oficial a esto. Como te decía antes de que empezáramos a grabar, gracias por venir. Y gracias también por interesarte en venir a la plataforma. En estos días cuando tú me diste follow, que empezamos a hablar, pues fue una grata sorpresa porque yo te tengo en el radar hace bastante tiempo. Realmente te conocí ya luego de que tú te hiciste más popular en los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de que tú tengas una plataforma en donde hay muchas personalidades distintas con ideas distintas, tú te has caracterizado por tener opiniones muy asertivas, opiniones muy firmes y simpatizo con muchas de ellas. Así que cuando tú me hiciste la propuesta de que desarrolláramos varias ideas aquí, pues me interesé de inmediato porque yo sé que esto se va a dar bueno. Gracias, viejo. Yo también pienso lo mismo. Sí, de hecho, cuando yo te dije, mira, yo quiero desarrollar unos cuantos temas con tu audiencia, quiero compartir con tu audiencia. eh, yo sabía que de alguna manera u otra esos temas iban a captar tu atención, porque tenemos muchas cosas en común. El tema de los motores, que los cigarros, más o menos el estilo de vida social, la gente que regularmente cree que por el hecho de que uno, por ejemplo, hace política, es comunicador. Mira, por ejemplo, el otro día yo recibí una crítica constructiva para mí, o sea, a mí no me molestó esa crítica de parte de una comunicadora. Ella decía que yo no me definía, que era lo que yo era, si yo era abogado, si yo era político, yo era comunicador. Y lo único que a mí me llegó a la mente fue, pero si ella supiera todo lo que yo hago, si ella supiera que yo soy bombero, si ella supiera que yo soy buzo, si supiera que yo vuelo aviones, si supiera que a mí me gustan las armas, si supiera, o sea, todo ese tipo de cosas. Y yo dije, pero ¿y cuál es lo malo? ¿Qué es lo malo de ser una persona multitask, de ser una persona que tiene una vida social, que le gusta hacer lo que quiera, lo que le llame la atención? Yo soy papá, soy divorciado, me parezco a gran parte del dominicano en ese sentido, al menos a gran parte del dominicano de la capital. ¿Por qué entonces el político tiene que tener un estereotipo fijado? Y ella me hacía la crítica de que yo tenía que solamente ser político para yo poder entonces centrarme en la política y que la gente entendiera que yo era político. Y yo me niego recalcitrantemente. Es imposible, imposible. Bueno, ahí nos parecemos un poco, en el sentido de que yo no soy, no por el hecho de la política, porque yo creo que es lo de los pocos que tú y yo no compartimos, pero yo sí, pues tengo una creencia muy firmes y no todo lo que yo hago se consideraría parte de un mismo estereotipo. Por ejemplo, yo, con lo que yo me he dado a conocer y lo que tengo más tiempo haciendo es el tema de mi gimnasio a través de Body Ignition, pues yo tengo ya 14 años oficialmente trabajando en la industria del fitness y empujando todo lo que tiene que ver con salud física y mental, el bienestar a través del ejercicio, la buena alimentación y el buen estilo de vida. Sin embargo, hay cosas que yo hago que no necesariamente son el ejemplo de salud. Por ejemplo, a mí me encantan los cigarros. ¿Y por qué yo fumo cigarros? Bueno, lo primero es que fue algo que empecé a hacerlo porque lo compartía con mi papá. Bueno, aún lo comparto con mi papá. Y con muchas amistades. Y el que sabe un poco del mundo del cigarro, sabe que dentro de todo lo que tú puedes fumar, es lo más noble que tú puedes fumar. Es algo que no es tóxico, es algo que no se inhala, es algo que tú no consumes con la frecuencia necesaria para que te pueda provocar algún tipo de daño. Y a mí realmente nunca me ha traído como ninguna consecuencia negativa en ningún sentido. Sin embargo, la gente me ve fumando un cigarro y automáticamente dice que hace este tipo de fines fumando un cigarro. Yo, por ejemplo, yo fumo nada más una vez a la semana. Yo me he decidido que solamente fumo una vez a la semana. Yo te iba a proponer si querías fumar, pero entonces tú vas a agotar tu cuota hoy. Piénsalo bien. No. Es una vez a la semana y es los miércoles nada más. Yo no fumo otro día que no sea los miércoles. Igual con la bebida. Yo bebo muy poco. O sea, muy poco. Algo casi una vez al mes, 2 veces al mes. Me tomo un par de traguitos. Pero cuando me voy a fumar un purito, un ron a la roca, me cae perfecto. Entonces ahí yo iba, como que hay cosas la salud es muchas cosas. Entonces, tú no puedes únicamente mirar la salud desde el punto de vista de
físico, porque está la salud mental, está el papel que juega, pues, la parte social en esa misma salud mental. Y la gente necesita tener eh, ocio, la gente necesita tener placeres. Entonces, siempre y cuando tú puedas hacer las cosas con cierto balance, yo creo que eso es importante tenerlo. Parte de la salud mental, como bien tú lo dices. De hecho, tan así es que la gente sabe lo que pasó después de pandemia, cuando la gente no podía hacer absolutamente nada de lo que le gustaba. Finalmente terminamos teniendo una prevalencia de un 20% de gente teniendo algún tipo de situación mental. Y eso lo provocó la pandemia y el encerramiento. O sea, y el miedo, claro, evidente también. Y si tú no haces esas cosas que te gustan y no la mente no la distraes un poco, termina tú comiéndote el estrés. Y qué otras cosas, sí, como que la gente, pues, a veces se escandaliza. Yo creo que yo soy de las pocas personas que nace mi hija y aprendo a montar motor y me compro un motor. Y la gente, pero tú te estás volviendo loco, eso es una irresponsabilidad de tu parte, comprate un motor ahora con una niña, tú la quieres dejar huérfana. Y óyeme, yo sé que andar en motor tiene sus riesgos, especialmente en un país como este, ¿verdad? Sí. Número uno en accidentes relativamente, ¿verdad? Y, y los motores uno es muy vulnerable en un Sí. motor, pero al mismo tiempo yo ando con toda mi protección, yo soy muy prudente manejando. El tipo de ride que me gusta, que es ride dual, es un ride off-road, en donde también el riesgo de colisionar con otro, pues... ¿Qué tú montas? ¿Qué tú tienes? Yo tenía una Royal Enfield, una Himalayan. La vendí a finales del año pasado para adquirir otro motor. Me metí en este esquema de abrir mi propio estudio, etcétera. Entonces ahí se me juntó la inversión de este espacio con el tiempo que le tuve que dedicar a resolverlo. Y puse eso en hold porque la verdad que si compraba el motor ni siquiera tenía el tiempo de montarlo. Yo aprendí a montar en una Royal Enfield. Bueno, yo aprendí a montar en la Royal Enfield de Franklin Noguera, la Bueno, negra. Franklin fue que Sí. me enseñó a mí a mí, Cruzeta fue con quien yo cogí mi primera clase de montar. Y luego de que me compré la Royal Enfield, entonces cogí varios cursos con Franklin, empecé a salir con Franklin. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la tertulia, poco antes pues Eso de fue su así. fallecimiento. Entonces, ahora sí ya estoy preparándome para montarme de nuevo, estoy evaluando varias opciones. Porque Evalúalas, me porque hace, ahora hay mucho más en el mercado, hay muchas más viejo, opciones en el mercado ahora. tú no te imaginas la falta que a mí me hace tener mi motor. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Yo monto motor también, te venía diciendo, yo tengo tres. Tengo tres y ¿por qué tres? Nada, porque al fin y al cabo uno termina El que le gustan los motores sabe que un motor no es no es suficiente. suficiente. Yo tengo una dual. Bueno, una 660, una Aprilia, una Touareg. Después, pero antes de esa tuve una Kobe 500. Esa era igual, es más o menos dual, pero un poquito más on-road que off-road. Y ahora me enamoré de una moto rally que bueno, hice el primer ride, la desbaraté por los trayones que me di, Sí, pero yo nada para frontera recién. sí en el frontera, pero wow, mi hermano, o sea, es otra cosa. Entonces ahí, ¿cómo decir que no? ¿Cómo No, decir no, que no a no. una moto? Eso está parísimo. Yo monté la Aprilia, la Touareg, me gustó mucho esa montada. A mí me gusta mucho Esa es una de mis opciones a considerar. Estoy evaluando también la KTM, la 790 Adventure, que sí. llegó reciente. Estoy entre dos o tres modelos, pero Y también, bueno, está también la Yamaha. la Teneré. La Me Teneré, encanta, me que es encanta una la Teneré. moto lindísima, que también es una, pero Aprilia es Aprilia. No puedo, yo no tengo quizás tanta calidad para decirlo, porque tú sabes que Yo sé que tú yo soy trabajas en la misma embajador marca. de esa marca, pero la verdad es que yo he tenido varias motos, me he montado en muchas motos, y la Aprilia es una cosa increíble en cuanto a comodidad. Y principalmente en comodidad del que va atrás también, porque me gusta hacer mi ride acompañado en ocasiones, no en off-road, pero me gusta hacerlo. Y me gusta que el que va atrás también vaya cómodo. Y ahí esa también llena esas expectativas. Pero sí, viejo, estoy
loco ya por retomar mi hábito de los sábados Arrancar. legalizarme. Para mí, eso no es los mayores placeres, como que salir bien tempranito un sábado con ese frescor de la madrugada, sin tránsito, y en cuestión de 2 o 3 horas estar donde yo quiera, porque no hay lugar en donde en un motor en 2 o 3 horas tú no Sí, sí, llegues. sí. Y yo no sé si tú eres de los que le pone gasolina de la Racing. No, tú No. sabes que yo no soy de andar duro. No, porque esa no es pandadura. Lo que pasa es que para mí, un motor es lo que más fácil se da cuenta de la calidad de un combustible. Porque el Eso sí. motor, al ser un motor más pequeño, tú lo estás escuchando, el sonido es exponencialmente mayor que el de un carro. Y tú sabes cuando el vehículo cuando no está funcionando de la manera correcta. Eh, yo le he hecho gasolina racing a los motores míos, por lo menos a 2 de ellos. Le he hecho gasolina racing porque me siento que el motor responde mejor. Y es parte de los temas que uno quiere tratar, que uno quiere conversar. Concho, qué mala la calidad del combustible de República Dominicana. O sea, uno quisiera, al que le gusta quemar combustible, al que le gustan los carros, al que le gustan las motos, quisiera que tuviésemos una mejor calidad de combustible. Y sería interesante que en algún momento se sepa el por qué no podemos tener una mejor calidad de combustible, que es básicamente por el precio. Tenemos un combustible que es excesivamente caro ahora por los impuestos que se han colocado, que no son de ahora, que son impuestos que vienen de hace muchos años atrás, que se han mantenido. Y cuando se comparan los precios de los combustibles, que se utilizan ciertos parámetros internacionales, tú comparas con el combustible de Texas o con el petróleo de Texas, pero no estamos hablando del mismo tipo de combustible, eh, principalmente en la cantidad de octanos que tiene cada. Sí. Y a mí me encantaría que nosotros pudiéramos tener mejor combustible en República Dominicana, y es posible, yo creo que es posible. Incluso de hecho los fabricantes de carros, cuando los carros que se importan aquí, Sí. pues son carros que la fábrica tiene que tener en cuenta el octanaje de República Dominicana para que ese vehículo funcione bien en este mercado. Búscalo en el manual. Yo le digo a la gente, busquen en el manual lo que dice el manual del cambio de aceite, del mantenimiento. Te dice cambio de aceite 5.000 kilómetros, pero si busca en el manual para que te des cuenta a cuánto tiempo tú tienes que hacer cambio de aceite, si tú utilizas el octanaje que debiéramos tener en República Dominicana, es el doble. O sea que sería a los 10.000 kilómetros. Ahí es que tú te das cuenta del mal combustible que tenemos. Que si tuviésemos uno mejor, te ahorra mucho más dinero porque tienes que hacer cambio de aceite y mantenimiento menos, cada más extensión de tiempo. Ujú. Esa es la realidad. Pero no todo el mundo lo asimila de esa manera. Porque el dominicano, yo creo que es un tema ya hasta de idiosincrasia. El dominicano vive el día a día. Y si hoy está todo bien, pues ya yo no me quejo. Y mañana hay un problema, pero si al otro día está todo bien, pues ya no hay problema tampoco. ¿Qué tú opinas del estudio que salió en Día Reciente, en donde salíamos posicionados como uno de los países más felices? Tú escuchaste, le hicieron hasta un meme de eso, de Guerrero Heredia, que dice, salimos en las mediciones de PISA como los menos educados, pero al mismo tiempo salimos en esas mediciones como los más felices. Entonces, es fácil ser feliz cuando tú no Eres conoces, ignorante. cuando tú ignoras las realidades. Yo tenía aproximadamente 20 años cuando yo empecé a decir una frase específica. Yo decía que yo quería democratizar la información. Si tú democratizas la información, tú conviertes al ciudadano en un ser humano más crítico. Por ende, probablemente menos feliz, porque se da cuenta de lo que no tiene y debería tener. Pero lo conviertes en un ser humano más crítico. Y cuando tú eres más crítico, tú exiges más de aquellos que están llamados a brindarte esas oportunidades como ciudadano. Entonces, claro que somos más felices si no sabemos ciertos derechos y prerrogativas que debiéramos tener como ciudadanos en base a los impuestos que pagamos, que no estamos viendo una relación directa con lo que recibimos para atrás. Entonces, evidentemente, tú tienes que ser feliz sin conocer cuáles son esas prerrogativas. Y yo creo que o sea, como sociedad en República Dominicana estamos muy lejos de ahí,
de ser una población educada. Pero vamos a llegar. Bueno, me gusta oír personas positivas como tú, pero la verdad que yo me considero una persona doliente del país y de hecho creo que este tipo de cosas, este tipo de conversaciones, pues ese es el fin, es Claro. sumar valor. Sin embargo, al mismo tiempo, como que yo estoy tan claro de que haciendo este tipo de contenido yo siempre voy a llegar a un nicho tan pequeño. Porque que hoy en día lo que vende es el circo. El tipo de contenido que predomina en este país es el circo. Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. Lamentablemente. Y a veces somos parte de ese circo. Te lo digo en el caso mío particular. Sin embargo, el otro día tuve una conversación con un empresario artístico, que no tengo problemas en decir el nombre, pues no fue una conversación del otro mundo, con Evelio Herrera, el hermano de Eddie Herrera. Ellos eran vecinos míos cuando yo era un muchacho. Vivíamos en la zona oriental, en el Mar Rosa. Y yo le preguntaba a él, ¿tú crees que la juventud está perdida? Y él decía, bueno, eso mismo decían de nosotros en los 80, 90, que la juventud, nuestra generación, estaba perdida. Igual la generación de los 60 decían que estaba perdida, la de los 70 está perdida. Al fin y al cabo, siempre tú vas a decir que la generación actual, luego de crecer, está perdida, pero es porque tiene otro concepto de lo moral. Uh-huh. Y a veces va subiendo, bajando, es como una media, como una estadística. Yo ahora veo a los muchachos jugando con un gilet en la boca. Vaina tan desagradable, pero eso es lo que ellos hacen. Ahora, yo creo que esos muchachos van a quedarse toda la vida jugando con gilet. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque yo recuerdo cuando yo era muchacho que lo que nos apasionaba a los muchachos que estábamos juntos en ese sector, era el reggaetón. Era Don Chesina, era Daddy Yankee, era Lito y Polaco, Baby Rasta, Gringo. Y las palabras que decían ahí eran palabras feísimas. Y los papás de uno decían, vas a ser una generación perdida por el reggaetón. El reggaetón va a dañar la juventud. Y ahora esos millennials que nos criamos con reggaetón, escuchando La Guanábana, escuchamos The Noise, DJ Eri, toda esa cosa, hoy son los que estamos en los bancos, en los negocios, en el sector, en los demás sectores, los demás instituciones del sector financiero, en el derecho, en la medicina. Al final la juventud no se pierde. Pero lo que sí tú tienes que brindarles desde el inicio, una buena educación, un buen cuadro, un buen marco educacional, para que en el momento en el que den el paso y dejen de ser el joven queriendo llevarse el mundo por delante, pues tengan una estructura que les permita salir adelante. Y en esa parte también estamos fallando como país. Y eso que tú dices es muy cierto. Es decir, desde que el tiempo es tiempo, las personas mayores consideran que la juventud está perdida. O sea, nada más hay que ir a los textos más antiguos para darte cuenta de eso. Lo que a mí me genera preocupación de estos tiempos es que no hay ideales. O sea, en aquel momento, pues, habían ideales. Hoy en día nuestros ideales son los antivalores. O sea, las personas más influyentes en este país son personas que lo que están promoviendo los antivalores. Y eso, la verdad, que genera preocupación. Y esa trayectoria de ser... O sea, antes la gente quería pretender ser inteligente. La gente quería pretender hablar correctamente, ser educado. Y eso era lo que todo el mundo buscaba como emular para sobresalir. Sí. Hoy vemos lo opuesto. Hoy la gente quiere ser chabacano. Incluso el que es educado quiere verse chabacano, apelando a la simpatía de quienes ellos saben que van a ir a ponerle
su atención de la forma que sea, ya sea poniendo el voto en una urna o dándole like en un video. Yo lo entiendo esa parte. Quizás tenga una lectura distinta en algunos aspectos. Yo creo que la forma en que se comunican las sociedades va cambiando, va variando, va mutando. Y ahora la forma en que se comunica la juventud actual es totalmente diferente a la forma en que nos comunicábamos nosotros, que debemos estar por encima de los 35 años. Yo tengo 39 y 13. bueno, 36, estamos por encima de los 35, entramos dentro del grupo de los millennials, y cuando tú escuchabas una canción de Toque Profundo que hablaba del jevito, yo me traigo a estos tiempos y escucho al mismo Poppy. O sea, al final se refería más o menos a lo mismo. O cuando hablaba del carro público, o las canciones de Al-Hadaki, las de Tribu del Sol, y tú ves lo que está pasando ahora, y es más o menos lo mismo, pero con diferentes palabras, ¿verdad? Y con género urbano. Y creo que esa nueva forma de comunicar es lo que andan buscando algunas personas que requieren de atención. Y digo, si yo voy a decir jevito, entonces ya no voy a decir jevito, ahora voy a decir Poppy, porque si yo digo jevito, nadie va a entender lo que es un jevito, del público al que yo me estoy tratando de dirigir. Y los jóvenes siempre son el público preferido de las marcas, de los programas de radio y televisión, dependiendo del contenido, de los políticos. Siempre la juventud va a ser un tema primordial, aunque para la ejecución de su proyecto no sirvan para nada, que es como regularmente lo piensan y están totalmente errados, pero siempre son uno de los principales objetivos de marketing. Y por ahí que viene el tema de quererse parecer. Por ahí me parece. Hace sentido. Tú me dijiste que tú me propusiste desarrollar 3 temas y los 3 temas me interesan en igual medida. O sea que yo ni siquiera te voy a decir, vamos a entrar de primero a este. Dime tú cuál tú quieres que desarrollemos primero. Mira, tú tienes una hija, me dijiste, ¿verdad? Yo tengo una hija. Yo soy padre, soy abogado, o sea, soy profesional, soy comunicador, soy deportista, me gusta hacer diferentes cosas. Y yo creo que todos al mismo tiempo tenemos exactamente la misma preocupación entre los primeros 3 niveles, que es la seguridad ciudadana. Y yo decidí crear mi trayectoria en términos legislativos, mis propuestas en términos legislativos, en base a la seguridad como una primera fase a desarrollar. Y mis 3 propuestas vienen dirigidas precisamente a temas de seguridad. La primera, que yo creo que es algo a lo que no le prestamos tanto atención, pero que debiéramos hacerlo, es una ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Tú sabes que yo me he metido en esos temas de rescate y todo, y quizás hay muchas personas que no conocen cómo funciona esto. Cuando una persona desaparece y se da la voz de alerta, ¿qué pasa en las autoridades, a lo interno de las autoridades? Y la realidad es que lo que pasa es un caos total, porque nadie sabe, porque no existen protocolos que establezcan qué es lo que hay que hacer, quién va a salir a buscar en base a la forma de desaparición de la persona. Yo he verificado que en las leyes de la República Dominicana solamente se determina un tipo de desaparición, que es la desaparición forzada, que era la que teníamos, que está establecida en los derechos civiles y políticos, que es cuando el gobierno te desaparece por tu ideología, por tu sexo, por tu religión o lo que fuese, tus pensamientos. Pero está la desaparición voluntaria, ya para sociedades bien avanzadas. En Estados Unidos le dicen the right to be left alone, el derecho a que te suelten en banda. O sea, yo me quiero desaparecer y me desaparecí y punto, y no me busquen. Vivir off the grid. Exactamente. Está la desaparición involuntaria, que es cuando una persona con una afectación mental se le olvida dónde vive, sale caminando y se pierde. A veces también pasa no por una afectación mental, a veces pasa por alcohol. Te alcoholizaste y saliste caminando y te desapareciste. Es una desaparición involuntaria. Está la desaparición accidental, cuando tú estás haciendo algún deporte, como por ejemplo tú te fuiste moto, te fuiste a bucear, te desapareciste, te fuiste a subir el Pico Duarte y te perdiste. Entre la desaparición accidental, lamentablemente también está el que se ve en Yola.
te fuiste en yola y no llegaste allá ni te regresaste para atrás, tú estás perdido en el mar, una desaparición accidental. Y está la desaparición violenta, que es cuando influye algún tipo de acción por parte de un tercero sobre ti, violenta, que hace que tú no aparezcas. Y ahí metemos también el secuestro. Que dicho sea de paso, el secuestro en República Dominicana es uno de los delitos más difíciles de probar, porque el secuestro tiene elementos constitutivos muy viejos que dicen que para que algo se catalogue secuestro, obligatoriamente tiene que mediar una llamada de petición de rescate. Y ahora no te va a llegar una llamada de petición de rescate, a lo mejor te va a llegar un WhatsApp, a lo mejor te va a llegar un DM de Instagram o de Twitter, de X. Entonces, si te llega por una vía que no es una llamada telefónica directamente, no se cumplen los elementos constitutivos del Código Penal para establecer que una acción antijurídica es secuestro. Entonces, yo busco la manera de que existan protocolos, de que si una persona se pierde y sepamos, mira, la persona tuvo una desaparición accidental. ¿Dónde? En el Pico Duarte, Ejército, Defensa Civil y COE. No, pero la persona tuvo una desaparición accidental en el Malecón, a orillas del mar. Inmediatamente bomberos. Se fue en yola, inmediatamente Armada de la República Dominicana. Pero si fue una desaparición involuntaria, el Ministerio de Salud Pública tiene que involucrarse. Si fue una desaparición violenta, tiene que involucrarse la policía. Pero si no hay ningún protocolo, al final lo que existe es una anarquía. Y necesitamos romper con esa anarquía y hablar de organizarnos en ese sentido. Y la prensa está ahí. Uno se da cuenta cada rato la gente desapareciendo. Ahora más que antes. O no sé si será que estamos teniendo acceso a esa información más que antes y siempre hemos estado desapareciendo, ¿no? Pero la mayoría de esas desapariciones se habla de alguna afectación mental y vienen también después de la pandemia. Entonces tenemos que organizarnos en ese sentido. Pero hay otras cositas específicas con respecto a eso. Por ejemplo, cuando una persona desaparece, la familia tiene que esperar como 20 años para poder disponer de los bienes de la persona que desapareció. O sea que si una persona se montó en una yola y arrancó, se hundió la yola y lo que tenía era un carrito, 300,000 pesos en el banco y una casita sin papeles, para determinar para hacer la determinación de herederos y que sus hijos reciban el carrito, el motor, lo poco que quedaba, tienen que esperar 20 años. Porque la ley establece que no se puede declarar a una persona desaparecida como fallecida hasta tanto haya pasado ese plazo. Eso también debe variar. Entonces, no sé qué te parezca a ti un proyecto de ley que tenga que ver con eso, pero a mí me parece que es primordial que empecemos a organizarnos en ese sentido. A mí me sorprende que no haya leyes más actualizadas y firmes al respecto. Hemos tratado. Y con eso de las desapariciones, yo me pregunto lo mismo. Y siéndote totalmente franco, desconozco las estadísticas. No sé decirte si es que siempre se ha perdido tanta gente y que ahora por el tema de redes sociales, que de una vez tuvo unos stories que la gente lo está compartiendo, ahora uno se entera más. Entonces, con este tipo de cosas siempre surgen teorías de conspiración o no conspiración, de que no, que eso es tráfico de órganos, toda esa gente la desaparecen para temas de órganos, para tráfico sexual, etc. Tráfico sexual, sí. Tráfico de órganos, muy difícil. Porque yo conozco la ley de donación de órganos. Conozco el procedimiento de donación de órganos y sé que para tú, a menos que tú mantenga viva una persona, qué feo, la imagen es fea, pero a menos que tú lo mantenga viva y le haga análisis para ver a quién le puede servir un órgano de esa persona para después salir a venderlo. Porque tú no puedes decidir que, mira, necesito un riñón, o que vamos a llevarnos de la primera persona que pase por ahí. Hay todo un proceso médico que hay que llevar para saber si tú eres compatible con el receptor de ese riñón. Entonces no creo que tenga que ver con tráfico de órganos. Ahora, el otro día rescataron a una muchacha que tenía 5 años desaparecida y estaba en un burdel encerrada, donde la estaban explotando sexualmente. Eso sí pasa muchas ocasiones. A veces también te montan en una yola, te sacan del país
y fuera del país te montan en un furgón y te llevan al otro lado del mundo, que es el tráfico de blancas, lo que en República Dominicana se vendría llamando de esta forma, que de hecho es tan importante y ha sido, porque somos la República Dominicana, un país que siempre ha sido granja para eso. Tenemos leyes especiales y el tráfico de personas está considerado un delito precedente de la ley de lavado de activos. Y lo que sabemos de derecho, o sea, los que somos abogados, sabemos perfectamente que cuando tú consideras algo un delito precedente de la ley de lavado de activos, es porque las autoridades le quieren meter mano de verdad. Ahí está la corrupción, ahí está la venta y tráfico de sustancias controladas, armas de fuego y tráfico de personas, además de evasión fiscal. En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan, los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado. Ok. Son temas interesantes para hablar, precisamente por eso, porque la gente conoce poco de las interioridades de esos temas. Yo una vez te puedo decir que vivía en una zona, se perdió una persona en esa zona, fue públicamente dilucidado el tema de ese muchacho que se había desaparecido. Yo nunca vi un escuadrón de búsqueda. Nunca. Hasta un mes después, cuando entonces el Ministerio Público inició un escuadrón de búsqueda en las cuevas del Mirador. Viejo, estaban buscando un cadáver, pero nunca lo buscaron vivo. No hubo escuadrón de búsqueda. ¿Por qué? Porque nadie tenía la responsabilidad directa de poner en movimiento la acción pública y accionar. Yo creo que ahora... Hoy en día las autoridades se moverían únicamente si tú eres una persona con cierto poder de influencia, de que por ti las cosas se muevan. O si lograste mover las redes. Si lograste encender las redes sociales, te van a prestar atención. Pero si desapareció un familiar tuyo y tú no haces todo lo que tienes que hacer para viralizar el hecho de que tu familiar desapareció, nadie lo va a salir a buscar. Esa es la realidad de la República Dominicana y no tengo miedo alguno a decirlo. Porque, salvo cuando pasan cosas muy específicas, que un tercero vea que una persona está caminando por el arrecife del malecón y que se tiró y esa persona llama al 911, inmediatamente llegan los bomberos. Y los bomberos empiezan una búsqueda. Hay un escuadrón de rescate acuático que es muy efectivo en República Dominicana y inmediatamente inician la acción. Pero eso es porque un tercero lo vio y llamó al 911. Pero si tú vas a la policía a decir que se te perdió un familiar, lo más probable es que te digan hay que esperar 24 horas para declararlo perdido. Y eso es mentira. En las leyes de la República Dominicana no existe un solo protocolo que establezca que para declarar desaparecido una persona hay que esperar 24 horas. Eso ellos lo han visto en Netflix. Y por esto lo dicen. ¿Es verdad? Sí, 100%. Bueno, pues, ¿qué tú entiendes que hace falta para que algo como eso coja la atracción necesaria? Voluntad. Voluntad política. Que se explique. No, voluntad política ya es como un tema, es como un cliché que capta, es un clickbait. Tú le quieres echar la culpa a algo, tú dices, falta voluntad política. Y al final, ¿qué es la voluntad política? Es un tema etéreo. Tú no puedes señalar a una persona en específico. Tú eres el culpable de que no haya voluntad política. No existe. Entonces yo creo que lo que hace falta es voluntad de cuerpo del ciudadano dominicano para exigir que los cambios se den. En múltiples ocasiones lo hemos hecho. Mira cómo se implementó el 4% para la educación. ¿Por qué? Porque un grupo de ciudadanos dijo, vamos a forzar para que se implemente el 4% para la educación, y se hizo. Entonces, si tú como dominicano dices, vamos a ponernos de acuerdo, necesitamos una ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Hay un tipo que empezó con ese proyecto y declaró que ese proyecto es importante, que va a hacer el trabajo técnico, lo va a presentar. Vamos a presionar cada uno de nosotros, nuestros legisladores, para que nuestros legisladores apoyen ese proyecto de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Por ahí es que yo entiendo que va la cosa.
Las tres cosas que tú quieres conversar son relacionadas a la seguridad ciudadana. Sí. Eh, la- ya para ir entrando en la segunda, me llamó mucho la atención lo que tú me comentaste sobre cómo funciona la ley ante eventos de defensa personal. Sí, sí. ¿Cuál es el término legal para eso? Defensa propia. Hay diferentes eximientes de culpa y excusas legales en la ley. Un eximiente de culpa es, por ejemplo, la legítima defensa. Tú te defiendes o defiendes a un tercero y si causaste un daño y logras probar que fue en legítima defensa, hay un eximiente de culpa. A ti no se te puede condenar en lo absoluto. Luego están las excusas legales que se convierten en atenuantes de la pena, como es, por ejemplo, la provocación. Tú puedes decir, bueno, me provocó y le causé un daño. Bueno, ok, lo provocaste, él te causó un daño, se le va a condenar, pero una pena mucho menor, porque eso es una excusa legal, la provocación. En el caso de la legítima defensa, los elementos constitutivos de la legítima defensa establecen, según la literatura del tema y la jurisprudencia en República Dominicana, que el daño que tú causas en legítima defensa tiene que ser directamente proporcional al daño que te pueden causar a ti. O sea que si un delincuente entra a tu casa y entra con un palo, tú no puedes usar un arma de fuego para defender a tu familia o para defender tu propiedad, que tendrías derecho a defender tu propiedad. Si esa persona entró a mano pelada, tú no puedes hacer absolutamente nada para defenderte, a menos que no sea entrarte a la trompa con esa persona. En algunos tiempos, esto lo tenían bien conocido los delincuentes. Y fue cuando empezó a hacerse común que los delincuentes entraban desnudos a las casas. No sé si tú recuerdas esos tiempos. Yo recuerdo eso. Entraban desnudos a las casas y de esta manera demostraban que no tenían armas. Pero al mismo tiempo evitaban que una persona se la fuera a la trompa, se embrujara con ellos, porque a veces también se untaban excremento para que nadie se les acercara y de esa manera podían huir. Sin embargo, hace poco tiempo vimos en las redes sociales a una señora que encontró a un hombre abusando de su hija, cogió un cuchillo, le dio una estocada y ya estaba presa, muriéndose de cáncer. Presa, se iba a morir en la cárcel por defender a su hija porque un abusador estaba abusando de esa niña. Pero como el abusador no tenía cuchillo y ella buscó un cuchillo y le dio una estocada, el abusador estaba libre demandándola a ella por la estocada mientras él abusaba de esa muchachita. Y la legítima defensa no aplicaba porque el daño que ella le causó a él no era directamente proporcional al daño o al peligro que ella corría. Entonces, ahí es donde yo digo... Debió haberlo matado. Eso, creo que yo le hubiera salido más barato. Entonces, ahí es donde yo digo que la ley obligatoriamente tiene que cambiar. Así hay muchísimas informaciones y casos. Uno de un médico que encontró un ladrón adentro de la casa, lo sacaron para afuera, le dieron muchísimos golpes, estaba el médico preso, duró como 2 años preso, porque un delincuente se metió a su casa. Eso hay que modificarlo, hermano. Hay que modificarlo porque no es posible que una persona que decida defender su familia, defender su propiedad, vaya a prisión por hacer lo que le corresponde hacer. Es que eso es una vaina totalmente absurda y no, ni siquiera es práctico. O sea, tú no puedes pedir a una persona que en su defensa, por el hecho de que el individuo no se encuentra armado, no puede utilizar un arma de fuego. Porque lo primero es que tú no conoces las circunstancias, tú no sabes si está oscuro. O sea, si tú hoy, esta noche, alguien entra a tu casa, en plena oscuridad, y tú lo estás viendo, que viene a atacarte, tú vas a cerciorarte. O tú le preguntas, señor delincuente, ¿con qué usted anda? Además, viejo, de que está el tema de lo que es el tamaño físico. O sea, yo te voy a decir algo. Yo no me fajo con Mike Tyson a la trompa. Es como que me salió Mike Tyson, ¿verdad? A mano pelada, y yo estoy armado. Yo le voy a dar 2 tiros. Yo no me voy a la trompa con Mike Tyson. Tú sabes que... Entonces, está el tema del tamaño,
Sí. Si es un hombre versus una mujer. O sea, no hay forma de que una mujer pueda y se combate uno a uno con un hombre. Tienen O sea, que ser mujeres con capacidades especiales, que yo las conozco, que son luchadoras, que son pero ¿cuáles son las deportistas. Pero ¿cuáles eso son ya, las probabilidades? pero ¿cuáles son las probabilidades? De hecho, la mayoría de las personas lo que te dicen es, pero la legítima defensa es así mismo en Estados Unidos, como es aquí en República Dominicana. Negativo, eso no es Que cierto. eso depende del Estado. Depende del Estado en algunos aspectos. En otros aspectos, simplemente la casuística impera. Y ahí entonces sí puede decir, mira, nos fuimos a la trompa, tú y yo, pero tú eres un entrenador físico. Tú eres una persona con cierto entrenamiento de boxeo, por ejemplo, y yo no. Y tú me partiste la cara. Entonces tú no debiste pelear conmigo a la trompa porque tú tienes un expertise que yo no tengo. Y ahí viene el tema de Mike Tyson, que ha tenido muchísimos problemas precisamente por eso. Porque irse a la trompa en la calle con Mike Tyson no es lo mismo que irse a la trompa con cualquier otra persona. Pero allá también existe esta ley de stand your ground. O sea, deténgase ahí. Si se mueve, lo mato. Y si la persona se mueve y tú le das, si tú pruebas que antes de tú dijiste esas palabras, te estaba protegiendo la propiedad privada. Y usted está eximido de culpa también. Entonces, ¿por qué no hacerlo en República Dominicana también, donde las autoridades han fallado en protegerte a ti y protegerme a mí? Donde tú no puedes ni siquiera sentarte en una galería. Y eso, repito, no tiene nada que ver con gobierno. Tiene que ver con gobiernos desde hace mucho tiempo. Y las leyes siempre han sido así de vagas en ese sentido. El Código Penal de nosotros es del siglo XIX. Ni siquiera del siglo XX. Entonces, tú me vas a decir a mí que vamos a lograr palear los nuevos retos que tenemos como nación en términos judiciales con un código penal tan viejo, y cada vez que intentamos modificarlo hay un grupo que si no le metemos las 3 causales, entonces no pasa el código, con organismos internacionales detrás, con fondos internacionales detrás, con poderes incluso como los del Poder Ejecutivo detrás, porque ha pasado el código penal sin las causales y no ha sido aprobado por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo. Entonces es como un chantaje. Tú quieres perseguir otros delitos, tú tienes que permitirme meter esta parte en la legislación. Y esa es la razón por la que no tenemos un código penal muchísimo más moderno. Así es como funciona aquí, lamentablemente. Y yo te voy a ser totalmente franco. Yo me veo en una situación así y yo voy a defender a mi familia sin importar las consecuencias. Tú le das para allá y te recomiendo que llames a un buen abogado. Y si llamas a un buen abogado, puede que te vaya mejor. Aquí hay pocas sentencias de eximiente de culpa por legítima defensa. Muy pocas. Y yo he sido abogado en 2 de ellas. Me siento muy orgulloso porque he logrado demostrar la legítima defensa. He logrado demostrar que una persona de bien se encontró en un peligro, defendió a su familia, actuó, y que ese delincuente lo que hay que echarle tierra. Pero bajo ninguna circunstancia meter preso a una persona, un hombre de bien, de trabajo, o una mujer de bien y de trabajo, simplemente porque atacó a un delincuente que venía con todas las intenciones de hacer daño. Pero empezando por ahí, yo creo que incluso el orden no era el correcto, porque para tú poder utilizar un arma de fuego, primero tú tienes que tener permiso, ¿verdad? Para tener el arma de fuego. Desde hace aproximadamente 20 años en República Dominicana está prohibida la importación de armas de fuego, porque se hizo supuestamente una política pública, una supuesta política pública, que lo que buscaba era reducir la cantidad de hechos violentos o de muertes en hechos violentos que tuviese involucrado un arma de fuego. Se prohíbe la importación de armas de fuego a la República Dominicana. Se les avisó a unas cuantas personas antes para que hagan unas entradas, unas importaciones de cargamentos excesivos de armas de fuego, para luego cerrar y esas armas de fuego empezar a venderlas a precios exorbitantes. Entonces, un arma que en Estados Unidos, donde se produce, te cuesta $250, $300. Aquí en República Dominicana tú tienes que pagar $15,000, $20,000 por un arma. E inmediatamente tú estás segregando la cantidad de personas que pueden tener acceso a un arma de fuego de manera legal. Pero esa política pública fracasó,
porque la delincuencia lo que hizo fue aumentar. Y más allá, lo que se creó fue un mercado negro en la frontera, donde el delincuente que nunca ha comprado armas legales, ahora puede comprarte una Glock, puede comprarte un arma automática, un arma semiautomática, armas largas incluso, y están mejores armados que las autoridades y mejores armados que tú y que yo, que pudiésemos sin ningún problema tener las condiciones, las características y las necesidades para tener un arma de fuego. Entonces, no hay en el mercado, hay una escasez, pero se genera ese mercado negro y los delincuentes mejor armados que la policía. Eso tampoco es posible. Yo creo que si esa política pública ya se sabe que fracasó, lo ideal es que creamos en la libertad de empresa. Lo ideal es que creamos en esa libertad de cada ciudadano de tener un arma de fuego si quisiera tenerla, que se empiece a implementar la ley. Ok, vamos a modificarla también para que los requisitos para tener un arma de fuego sean un poquito más minuciosos. Sí, la permisología. Claro, la test psicológico. Que se haga de verdad un test psicológico, que se haga de verdad un test psiquiátrico, que se haga de verdad un doping, porque ahora mismo no se está haciendo. Pero vamos a permitir la importación de armas de fuego. Y no me permita solamente importar armas de fuego a aquellos que durante todos los años del mundo han tenido el monopolio de la importación de armas de fuego. Permite que si una persona tiene las condiciones, el dinero para invertir y tiene un RNC, pueda tener un negocio de venta e importación de armas de fuego. ¿Por qué no? Eso no lo establece la Constitución. Se llama libertad de empresa. Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. patreon.com/Hamid Yaryura. Y cuando el mercado se abra de esa manera, podremos acceder a armas de fuego más asequibles. Y hoy en día, ¿cuáles son las corrientes que se oponen a que eso avance? Mira, yo creo que ya es un tema moral. Yo creo que hay gente que simplemente cree que un arma de fuego significa violencia y que todo el que tiene un arma de fuego es un peligro público. Y no es así. Hay gente que tiene armas ilegales y son peligros públicos. La mayoría de los que han cometido delitos con armas de fuego son armas ilegales. Y las estadísticas están ahí. Entonces, si tú eres si tienes la mente criminal de adquirir un arma de fuego ilegal y andar con un arma ilegal a sabiendas de que tú puedes caer preso por 20 años, 15 años por un arma de fuego ilegal, entonces tú estás dispuesto a lo que sea. Porque desde el momento en el que tú tienes esa arma enganchada en el cinto, tú sabes que tú puedes ir preso en cualquier momento. Ir preso por darle un pepazo a una persona no es la gran cosa. Sin embargo, el que tiene armas legales regularmente se cuida de utilizarla porque sabe perfectamente las consecuencias de usar esa arma que tiene. De hecho, los que tienen armas legales regularmente no la exhiben. Cuando tú ves una persona exhibiendo un arma de esa manera, que está en contra de la ley, de hecho, que tú tienes derecho, tú tienes permiso de porte y permiso de tenencia. Antes eran 2 carnets, permiso de porte y permiso de tenencia. Y el permiso de porte, la ley dice claramente que no es para que tú la exhibas, es ilegal exhibir un arma de fuego. El que la anda exhibiendo es porque no tiene la educación necesaria para tener un arma de fuego. Porque exhibir un arma de fuego es una provocación. Pero hay gente que no la exhibe y quisiera poder tenerla. No puede en este momento. Entonces, es una de las modificaciones que yo también propongo. Esto no es una ley. Es un decreto lo que prohibió la importación de armas de fuego de Leonel Fernández en su momento. Ahora lo que se necesitaría es un decreto que derogue ese decreto para que se abra la importación de armas de fuego de la misma manera y luego una modificación a la ley para establecer parámetros diferentes para los requisitos de portar un arma de fuego.
Yo personalmente no soy portador de arma de fuego, pero yo sí tengo amistades que son portadores y son personas entrenadas. Y su uso es responsable alrededor de las armas. Y yo no creo que ese tema de la violencia se resuelva prohibiendo la importación de armas, porque si fuera bajo ese criterio, ¿verdad? Bajo esa lógica, pues prohibir la importación de droga, pues también hace rato hubiera paralizado que aquí los barrios estén forrados de droga. Por el contrario, Tu lógica es infalible, Por en la el- realidad. tú lo que estás es promoviendo la ilegalidad sobre eso. Y que se armen las bandas, que se armen las gangas. Y que incluso la balanza pues no haya ni siquiera un balance en la fuerza policíaca porque no pueden hacerle frente a bandas que están mejor armados que ellos. De hecho, tú eres una persona más informada que yo en eso, pero yo he oído teorías de que el pueblo haitiano está mucho mejor armado que el pueblo dominicano. Claro que sí. Claro que sí, pero por mucho. Digo, tú me dijiste el pueblo haitiano respecto al pueblo dominicano. Ahora, si Bueno, vamos a hablar de Fuerzas Armadas, no. Porque primero en Haití eso está muy desorganizado. Yo siempre he mantenido que República Dominicana tiene lo que se necesita para hacer frente en caso de que alguien se aloque. No es como mucha gente cree que las Fuerzas Armadas de República Dominicana son casi inexistentes y que no están bien armadas. Porque armas para las Fuerzas Armadas sí hay Siempre posibilidad ha de habido. importación. Y de hecho, todo aquel que importaba armas para la venta al público dejó de importar esas armas y se ha dedicado a la importación de armas para consumo del Estado. O sea que hay muchas armas modernas en el ejército, no necesariamente en la policía. Ahí sí estamos de acuerdo. Estamos flojos en la policía. En la policía estamos flojos porque recuerda que la policía es una institución civil, no es militar. Aunque aquí más o menos se perciba de esa manera, pero la policía es una institución civil. Y si tú te das cuenta con qué anda, por ejemplo, un militar anda con un arma larga todo el tiempo cuando anda en servicio. Un policía anda con un revólver. Ahí tú puedes medir quién está mejor armado y qué instituciones están mejores armadas. Ok. O sea que ante la posibilidad de un conflicto entre Haití y República Dominicana, tú no tienes temor alguno de que nuestras fuerzas militares estén overpowered. No tengo temor, pero sí entiendo que lo que nosotros pudiéramos hacer, ellos sí van a poder hacerlo sin ningún problema. Si hay una guerra, pon tú que no sea con Haití, pon tú que sea con quien sea, en República Dominicana, la población civil de la República Dominicana no va a poder involucrarse. Está desarmada. Ahora, al día de hoy, está desarmada. Entonces, no vas a poder tener como Estado el apoyo de la ciudadanía como ahora la tiene, por ejemplo, Ucrania, que los mismos civiles tuvieron que meterse a defender su territorio. En República Dominicana no vamos a poder. Sin embargo, del otro lado sí. Del otro lado están organizados, mejor que las instituciones castrenses. Entonces ahí sí van a poder tener y duplicarnos en números con respecto a las instituciones del orden. Ahí pudiera haber un pequeño temor, ciertamente. En ese mismo orden digamos que de injusticias en cómo funciona el sistema, yo creo que es muy importante que se haga algo con respecto a los motoristas. Eh, Aquí ya los motoristas hace rato que entraron en un estado de anarquía. No hay ni siquiera capacidad de hombre en la DGC para resolver el tema de cómo andan los motoristas como chivos sin ley. Y lo grande del caso es que si tú andas cruzando una intersección en luz verde y un desgraciado de eso le da con ese semáforo, que es muy probable que pase, y tú te llevaste a esa persona, tú eres responsable de eso. Tienes que pagarlo como nuevo. Tienes que pagarlo como nuevo. Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar con eso?
Ahí ya el tema viene siendo una modificación a la ley de tránsito terrestre. Y siempre se ha dicho, y la lógica, no sé si tú conoces el término que se utiliza en estos casos, es el espíritu del legislador. ¿En qué estaba pensando el legislador cuando escribió una ley en la que establecía que un vehículo pequeño tiene que ser protegido por un vehículo más grande? De la misma manera, si tú vas en un camión y un carro se te cruza y tú chocas el carro, igual tú vas a tener al del carro que reponerle sus daños, aunque el del carro se haya ido en rojo. Porque eres un vehículo de mayor envergadura frente a un vehículo de menor envergadura y te va a tocar la misma lógica que entre el motorista y el carro. Eso quizá la gente no lo sabe. Pero lo que sucede es que la ley lo que establece es que tú eres el que tiene que proteger al otro vehículo. Pero es en condiciones normales. En condiciones normales. No que si te fuiste en rojo. Y el derecho es claro en ese sentido. Dice que una ilegalidad, un estatus de ilegalidad no genera derechos. Si tú puedes probar que esa persona se fue en rojo y tú te vas a los tribunales, es muy probable que tú ganes. Pero resulta que lo que regularmente se hace es que tú no vas a los tribunales y te quedas directamente en el vamos a resolver esto tú y yo. Y ahí es donde tiene que pagar. Bueno, lo que pasa es que la gente lo que quiere muchas veces ahorrarse el trauma que conlleva años en tribunales. La media de un caso en República Dominicana en los tribunales es de 4 años. O sea, tú vas a durar 4 años en tribunales gastando en abogados y muy probablemente esos 4 años de abogado te salgan más caros que simplemente ponerte de acuerdo y pagar. Y ellos lo saben. Y aquí se utiliza mucho eso, no solamente en el ámbito de los accidentes de tránsito. En todo. Demandas laborales por igual. Demandas laborales. También pasa mucho con los estafadores del derecho, muchos abogados haciendo marrulla, agarran y te embargan una cuenta por una deuda que no conlleva el embargo de una cuenta, pero al mismo tiempo ellos te dicen, bueno, levanta el embargo. Y tú sabes lo que va a costarte levantar el embargo y el tiempo. Y después que tú lo levantes, al otro día, pum, te lo ponen otra vez. Y tú vas a tener un asedio total, con usos abusivos de la vía del derecho, es cierto. Pero prefieres entonces negociar con un cuchillo en el cuello. Con un arma en el cuello. Y eso también son cosas que hay que en algún momento conversarlas. Pero hay que ir poco a poco. Yo ahora lo que quiero es ser diputado. Y yo quiero ser diputado de una zona que no es ni siquiera la zona en la que tú tienes tu estilo de vida, tu negocio y todo esto. Pues yo quiero ser diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Sin embargo, en ese que yo voto, para que tú sepas. Ah, tú votas allá. Mira, Sí. esa zona incluye Arroyo Hondo, Los Ríos, Los Jardines, La Puya, Cristo Rey, toda la República de Colombia completa hasta la Monumental, residenciales como Nuevas Terrazas, Ciudad Real, Villa Claudia, todos esos residenciales que son residenciales también de clase media que debiéramos ponerles un poco más atención. Yo decía el otro día en el debate, la clase media está bien golpeada, pero es porque la clase media no tiene representación. Si hace muchos años la clase media decidió salirse del contrato social porque entendía que no voy a pagar impuestos, Por ende, a mí no me importa si la educación es buena, la educación pública es buena. Yo pago educación privada. A mí no me importa si la energía eléctrica es sustentable. Yo tengo planta de inversor. A mí no me importa si la seguridad es de calidad. Yo tengo un guachimán en mi residencial. Pero en realidad, cuando todo cambió y se convirtió la clase media en un objeto de fiscalización, entonces empezó a dolerle los cuartos que pagaban en impuestos y no veían una relación directa entre lo que pagaban y lo que recibían. Entonces, si tú te das cuenta, ¿quiénes fueron los que hicieron la revolución del 4% para la educación? Fue la clase media. Pero la clase media se beneficia de eso. Se beneficia porque van a tener una sociedad más educada alrededor, pero siguen poniendo a sus muchachos en colegios privados, que no afecta de manera positiva ni negativa el 4% para la educación. Pero también ocurre con otros temas. La clase media tiene obligatoriamente que involucrarse porque son los que tienen mayor capacidad de opinión. Y esa capacidad de opinión presiona a los gobiernos. Si la República Dominicana, la clase media de la República Dominicana comenzara a presionar
por ejemplo, con el tema transporte, tuviésemos un transporte público de calidad. Si comenzara a presionar con el tema de policía, tuviésemos una policía mayor preparada, más segura. Si empezara a presionar con temas democráticos, tuviésemos mejores leyes y más democráticas. Era lo que pasó en la Plaza de la Bandera luego. La Marcha Verde, que al final se distorsionan, porque el dominicano, el ser humano es político por naturaleza. No es político partidario, pero es político por naturaleza, igual que pelotero. Entonces ahí es donde viene que cuando ya tú empiezas a incidir de manera política, siempre va a aparecer un político partidario que te va a tratar de acercar. Y los acercamientos regularmente se dan con un cuánto tú vales y qué puedo ofrecerte yo. Sí, me gustaría que la clase media, que gran parte está en la circunscripción 1, pero que hay un 30% de la población de la circunscripción 2, más o menos, que va a estar entre clase media, clase alta. Yo entiendo que ellos tuviesen la capacidad de tener una incidencia muchísimo mayor el día de las elecciones, pero no lo ejercen, no lo ejecutan. Se van para los hoteles, se van de fin de semana, se van para Jarabacoa el día de las elecciones. Y esa parte también es importante que la puntualicemos. No toda la culpa la tienen los políticos. En ocasiones tú como ciudadano, si no cumples tu rol, tienes culpa de lo que te sucede. El pueblo se siente muy frustrado por cómo funcionan las cosas aquí. Y yo creo que eso, bueno, definitivamente tiene que tener mucho que ver con la abstinencia. Tuve el tema de la compra de los votos, darse cuenta de que al final, como dicen, todos los políticos son iguales. Yo sé que tienen que haber pues, personas con principios en la política, porque no se puede generalizar. Pero la verdad es que la gran mayoría de los políticos son unos bandidos. El mundo ya es muy complejo, por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan, con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Altiz, la red global de los dominicanos. Entonces, los populares sí, lamentablemente. Pero yo no creo en esa premisa de que todos son iguales. No, por eso te hago la aclaración. O sea, yo digo, la gran mayoría son unos bandidos, pero tiene que haber gente seria de por medio. Y yo sé que la educación que tú tienes, la posición que tú has logrado, tú podrás perfectamente tener una buena calidad de vida sin meterte en política. Sin ningún problema. Si tú lo estás haciendo, porque tú tienes que tener una vocación política y un interés genuino en hacer algo para tu país. Pero vamos a estar claros, aquí la gente que se mete en política muchas veces para hacer fortuna. Ascenso social. En la política. Entonces, es muy evidente que la única manera en que las cosas van a cambiar es poniendo mejores personas a que tomen decisiones por nosotros, ¿verdad? A que influyan en que la balanza se mueva. Pero al mismo tiempo a veces llegan las elecciones y no hay ni siquiera buenas opciones. Tú lo que vas es a votar por el menos malo. Y pasa muchas veces esas sensaciones que tú dices, ¿sabes qué? A mí me da igual ya, no me gusta ninguno. Yo he pensado así en muchas ocasiones, siendo totalmente franco. Y incluso en las elecciones que pasaron recientes, las congresuales. La municipal. Exacto, la municipal, perdón. Yo fui ahí, a mi circunscripción 2, a votar. Yo voto ahí porque yo por mucho tiempo viví en Arroyo Hondo y me quedé en esa circunscripción, no he hecho el cambio en mi dirección de la cédula. Cuando yo llegué ahí a mi boleta, yo conocí al alcalde, ¿verdad? A los candidatos a la alcaldía, porque son populares. Pero los demás, de que regidor, etcétera, yo no conocía a nadie. Yo puse ahí por el que más tenía cara de simpático. Punto. Habrá que ver cuál era ese. Que eso es otra cosa, porque no juntan las elecciones. Eso también, yo creo que podría reducir bastante la abstinencia. Tú sabes que la lógica para separar las elecciones vino en el 94, que fue cuando se separaron. En el 94 se hizo el Pacto por la Democracia
en el que Peña Gómez supuestamente había ganado las elecciones, Balaguer se las robó, llegaron a un acuerdo en el que Balaguer iba a gobernar por 2 años y que luego iban a hacer elecciones nueva vez, y ahí gana Leonel Fernández en el 96. Una de las cosas que se hicieron en ese pacto fue separar las elecciones. Peña Gómez entendía en aquel tiempo que el alcalde, los regidores y los diputados y senadores iban por arrastre. Y al final nadie sabía quién era tu candidato a diputado o tu candidato a senador, pero tú votabas blanco, tú votabas morado, votabas rojo, que eran los colores de aquella época. Y esa necesidad de que la gente se interesara un poquito más en saber quién era su candidato a senador, su candidato a diputado, su candidato a alcalde, fue lo que hizo que se dividieran las elecciones. Pero todos los procesos tienen un fin. Y si el fin era la educación, ya la gente se educó, ya la gente sabe quién es su candidato a alcalde, ya no es como antes. Si yo te pregunto a ti quién era el alcalde cuando tú eras muchacho, tú probablemente no te acuerdes. Pero si yo te pregunto quién era el alcalde cuando tú estabas en la universidad, ahí sí te vas a acordar. Porque la gente va cambiando, va aprendiendo, va creciendo. Democráticamente tú vas creciendo como ciudadano. Ahora mismo ya yo me preocupo por saber quién es mi alcalde y voto por propuestas. Yo no te digo que todo el mundo sea así, pero una gran parte de la gente con la que tú te relacionas y yo me relaciono se preocupa por quién es su alcalde. Ahora hay que esforzarnos para que se preocupe también quién es su regidor. Pero antes no le importaba quién era el alcalde, quién era el regidor, quién era el diputado, quién era el senador. Votaban por un presidente, chinchán. Y después que votaban por el presidente decían, ¿cuál es el color de un presidente? Blanco. Ok, blanco, 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 todo, y no me importa quién más quede. Al final no había voto directo, no había voto preferencial para los diputados y los regidores. Ahora es que se está implementando eso. Y por eso se dividió. Sin embargo, ahora la gente está pidiendo que se junten porque el gasto es muy grande. Es la verdad. Y creo que en algún momento podremos hacerlo. Pero habría que ver cuál es el periodo que se va a extender. Si se va a extender el periodo de los senadores y diputados y el del presidente, o se va a extender el periodo de los alcaldes y regidores. Pero estamos hablando de 3 meses. O sea, yo recuerdo que antes caían incluso con 2 años de diferencia en algún momento. Sí. Ya son el mismo año. O sea, yo no creo que eso sea como que tan difícil de lograr, porque estamos hablando de pocos meses. Pero sin lugar a duda, cuesta mucho dinero. Y eso hace que muchas personas digan, ¿tú sabes qué? Yo no me voto en las elecciones presidenciales. Mucha gente piensa así. Entonces, yo creo que sería más factible y probablemente reduzca un poquito la abstinencia, que en esas elecciones fueron bastante fuertes. Sí, así es. Esa es la realidad. De hecho, en estas elecciones esa falta de gente, esa abstención de gente por votar fue bastante fuerte. Aunque el gobierno ha querido maquillar un poquito esas cifras y los partidos, la partidocracia ha querido maquillar un poco las cifras, la verdad es que nos fue muy mal democráticamente a los dominicanos en las elecciones pasadas de febrero. Muy mal. Y no depende de los políticos. Depende de los ciudadanos que fueron los que no se pararon a votar. La culpa no siempre es de los políticos, repito. Que la dejadez, que te sientes que no tienes absolutamente ninguna motivación, yo lo puedo entender. Pero no es posible que tú no tengas una opción en un escenario tan amplio y tan florido como lo hay en República Dominicana ahora. Que si tú quieres votar hasta por un hombre en falda, un hombre que use vestido, tú vas a tener un candidato de un hombre que use vestido. Entonces, no me vas a decir a mí que tú no puedes encontrar un candidato con el que tú coincidas, al menos en 2 ideas. Se lo un payaso grande. O esa. No sé. Sí, lo ofendí con mi comentario. Está complicado el asunto ahorita. Sí, pero creo que esas son conversaciones que en algún momento, bueno, ahora nosotros hablándolo, tú y yo, seguro que vamos a generar que gente en su casa quiera tener esa conversación y la converse con la gente con la que está y la pongan sobre el tapete un día con un puro y un trago y lo hablen. Y ojalá sea antes de las elecciones de mayo y que decidan votar en las elecciones de mayo. ¿Qué gana un diputado? ¿Cuál es el salario de un diputado hoy en día?
Yo creo que el salario de los diputados anda por los 180,000 pesos cuando ya después de los impuestos. 200 y pico y que termina como en 180, me parece. Ni siquiera me he preocupado por saber cuánto gana. Ok. Voy a llegar a un punto con eso, ¿no? No es metiéndome en lo que no me importa. No, de verdad. O sea que no hay manera alguna de que un diputado en una gestión de 4 años genere una fortuna. No, imposible. Imposible. Entonces, ¿cómo es que un diputado gasta millones y millones en una campaña a su diputación? El que te gasta millones en una campaña, tú sabes a lo que va. Tú sabes a lo que va. Y tú no puedes alegar ignorancia. Tú no puedes ver a una persona, una valla. ¿Tú sabes cuánto cuesta una valla? Una valla te cuesta aproximadamente de $1,000 a $1,500 mensuales. Si tú tienes 200 vallas, tú sabes lo que tú estás pagando. Tú no lo vas a recuperar ese dinero. Pero mira cómo uno va tocando puertas. Por ejemplo, en el caso tuyo, yo abiertamente lo digo y se lo digo a tu audiencia. Yo te toqué las puertas. Te digo, hermano, quiero interactuar con tu audiencia. Me gustaría. Pero es la vía que yo tengo para yo poder llegar a la gente. Yo tengo una sola valla puesta. Ese gasto para mí es insoportable. No lo voy a hacer tampoco porque no considero que sea justo para la población que yo agarre y gaste millones y millones de pesos en una diputación a sabiendas de que no lo voy a recuperar. Porque además de todo yo tengo una familia, yo tengo mi hija, hay un patrimonio que yo tengo que cuidar a mi hija. Tú no vas a comprometer tu estabilidad financiera por unas elecciones, Claro porque que no. tú no tienes tampoco garantía de que tú vas a ser elegido. Uno va a Tú vas ganar o a unas perder. elecciones. Uno va a ganar o a perder. Ahora, hay gente que gasta dinero para tener una garantía. Y son gente que se consideran seria. Ellos creen que son serios. Tú dices, ¿cómo es posible que tú me vas a decir que tú eres serio si tú estás gastando 20 millones de pesos en una diputación? Usted no es serio nada. Usted va a robar. Usted va para allá a robar, a hacer negocios. O a devolver favores. Pero igual, estamos hablando de corrupción. Aquí, A pasar proyectos de ley, a bloquear proyectos de ley, a responder a intereses particulares. exactamente. Y yo en esa parte estoy consciente y tranquilo de que el que me conoce sabe la residumbre de mi carácter. Es una palabra que a mí me gusta mucho utilizar porque la gente lo conoce, mi carácter. La gente sabe cómo yo pienso. La gente sabe cómo yo funciono, cómo mi mente funciona. El que me conoce. Y saben perfectamente que yo no soy el tipo de personas que se le va a olvidar los mejores intereses de la República Dominicana. Y que si a tu partido se le ocurre olvidársele los mejores intereses de la República Dominicana y quiere impregnarme esa amnesia selectiva de los mejores intereses de la República Dominicana, negativo, yo sí los recuerdo perfectamente bien. Y te estamos hablando de líneas partidarias. La gente siempre me lo pregunta. Sí, tú eres bueno y me gustaría que tú fueras diputado, pero ¿qué tú vas a hacer cuando te vas en una línea partidaria? Bueno, si la línea partidaria... Tú tuviste un cambio de partido. Sí, claro. Tuve un cambio de partido que no se contabiliza como cambio de partido, porque yo milité por mucho tiempo en el Partido de Liberación Dominicana. Cuando llegó un gobierno que sentí que yo no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo ese gobierno, me salí y entré al partido que salió, a un apéndice del Partido de Liberación Dominicana, que es la Fuerza del Pueblo. Y luego regresé al Partido de Liberación Dominicana. Entonces, tiene el mismo líder, no hay un cambio de ideología, no hay un cambio tan drástico de las ideas. Yo simplemente cambié el color y lo hice porque entendía que las oportunidades y las circunstancias tú tienes que medirlas también por igual. Y yo quiero ser diputado para hacer un bien a la sociedad. Y si yo quiero ser diputado con la intención de hacer un bien a la sociedad, tengo que buscar las mejores opciones para yo poder ser diputado. Si tú quieres que yo gaste 20, 30 millones de pesos, que no los tengo, entonces yo me meto en un partido pequeño y gasto 20 o 30 millones de pesos. O sea que si en el día de mañana el partido en el que tú te encuentras toma una línea con la que tú no estás de acuerdo, tampoco te temblaría el pulso en irte de ese partido. No necesariamente irme del partido, pero seguir una línea, ¿no? Porque ¿por qué irme? El partido tiene que tener obligatoriamente pluralidad de ideas. Yo soy un tipo crítico de las mismas instituciones a las que pertenezco. Y eso no es un delito, ser crítico.
Si no estamos de acuerdo en una ocasión, yo lo que tengo es ser lo suficientemente crítico como para poder convencer a otros de que me apoyen en que eso que el partido está tratando de hacer está mal. Pero ¿por qué irme? Yo lo que tengo que echar el pleito desde adentro. El monstruo se pelea desde adentro. Ahora, líneas partidarias. Está difícil. Si la línea partidaria va en contra de los mejores intereses de la República Dominicana, lo siento. Si eso es lo que cuesta, está fuera de mi presupuesto. No voy a pagar ese precio. Además, yo quisiera tener futuro político, viejo. Y si yo quiero tener futuro político en mi primera participación como político, como funcionario público, yo no puedo quedar mal. Yo creo que esa es mi principal carta de presentación. Nadie quiere ser diputado por 4 años, a menos que se desencante. Y yo no tengo intención de desencantarme del desarrollo de la República Dominicana. Yo quiero que se desarrolle y que le den para allá y vamos a hacer lo mejor que se pueda para que la República Dominicana tenga oportunidades y los ciudadanos tengan mayores oportunidades de desarrollar su economía, de desarrollar su cultura, de desarrollar su personalidad, sus deportes, su arte. Eso es lo que yo ando buscando. No me va a quitar el deseo de hacerlo el hecho de que la política sea sucia, en lo absoluto. Que sea sucia la política. Yo no. En este país no existen ideología política de izquierda o derecha. O sea, aquí eso nunca ha sido muy marcado. Sin embargo, si tú fueras un candidato en un país como Estados Unidos, en donde sí hay izquierda y derecha, ¿en dónde tú te colocarías? Yo soy de derecha, 100%. Solamente que yo no soy de una derecha extremista. Yetur es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver 4 modelos disponibles: la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150,000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yetur, drive your future. Y creo que República Dominicana en un momento sí tuvo ideologías y sí votaba por ideologías. Por eso en algún momento ser comunista era malo y ser de derecha significaba otras cosas también. Al fin y al cabo, lo que pasa es que nos borraron las ideologías porque tenían la intención de que la gente no pensara en ideologías, muy específicamente por políticas internacionales a las que República Dominicana se adhirió. Ahora, yo soy de lo que... Estamos hablando de los 12 años de Balaguer. Claro, evidentemente. Uno no habla mucho de eso porque al fin y al cabo yo era un muchacho. Yo puedo leer muchísimos libros de historia, pero los libros de historia también tienen su versión. Y su versión muy probablemente esté viciada por igual. Ahora, yo sí sé que antes había, porque mi papá, por ejemplo, mi mamá viene de una familia de derecha, mi papá viene de una familia de izquierda. Y lo sé porque yo sé cuál fue su historia desde el inicio. La gente se pregunta, ¿por qué tú dices que tu familia, de tu madre, por ejemplo, viene de derecha? Bueno, la mayoría de mis familiares de parte de madre, lo que les gustaba era ser militar. Y llegaron a combatir a los emblemáticos comunistas de la época. 2 de mis primos participaron en el intercambio que se dio bélico con Amin Abel, ahí en las Américas. Pero también 2 primos míos participaron en la emboscada que se le hizo a Caamaño. Y 2 familiares míos fueron a su vez asesinados por Caamaño por igual, en la emboscada que Caamaño le hizo a un grupo de jóvenes. Entonces, esas eran parte de mi familia de madre. Sin embargo, de padre, mi abuela era presidenta de la Federación de Mujeres Socialdemócratas para el Cibao. Y mi papá era presidente de la Juventud Revolucionaria Socialdemócrata para el Cibao. Y fue uno de los que se fue en un avión, se montaron, cogieron para China por Venezuela. Cayeron en Venezuela y de ahí para China a hacer entrenamiento subversivo, a aprender a fabricar bombas y todo eso. Eran de izquierda, evidentemente. Y mi abuelo, dirigente choferil, dirigente gremial de una chocín,
un sindicato que era bien reconocido en aquellos tiempos por ser cabeza caliente. Entonces uno lo divide, uno sabe que en aquellos tiempos esa ideología existía. Al día de hoy se ha borrado gran parte. Hay gente que está tratando de que eso vuelva. Y qué bueno que lo están haciendo. Esa no es quizás mi misión. Yo lo considero así. Y estoy totalmente de acuerdo con que el que esa sea su misión, que le dé para allá. Ahora, yo tengo principios. Y mis principios van más cercanos a la derecha que al centro. A la izquierda nunca. Y creo que así me puedo definir sin ningún temor a que la gente me fiscalice. Mis ideas y lo que han visto de mí y lo que yo he dicho en lo largo de mi historia. Por aquí tuvo tu amigo Fernando Abreu, episodios atrás, Sí, y compartió mucho de sus ideas. Yo sé que él estuvo con usted en el programa un corto tiempo. sí. ¿Cómo es tu relación con Fernando y cuáles puntos ustedes tienen en común y en cuáles tú estarías en desacuerdo con él? Yo no sé cuál es mi relación con Fernando ahora. Te lo digo a sinceridad. Yo sé que Fernando tiene algo que lo mueve, principios que lo mueven a él como ser humano, los cuales respeto bastante. Fernando yo creo que es de esas personas que ha decidido dedicar su vida al conocimiento y a que la gente pueda discernir entre una cosa y otra. Es muy parecido a lo que yo te decía antes, a la democratización de la información, de la verdad, como él la llama. Me parece muy loable eso. Y para muchos eso puede ser un estilo de vida saludable. Él estuvo un tiempo en Stones Radio, tuvimos una que otra diferencia, más que nada de forma, no de fondo. Yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dice Fernando, en casi todo lo que dice Fernando. Quizás no esté de acuerdo en la forma en la que se comunica, pero yo entiendo que necesitamos muchos Fernandos más en República Dominicana, que puedan contrastar las ideas y que puedan hacer enfrentar esa desideologización que se ha dado en República Dominicana. Ahora, ese es tu fin como político, tu incursión en la política, y la finalidad de tu incursión en la política es educación, es esa, no necesariamente es la mía. Entonces, si yo no hago lo que tú haces, eso no significa que yo sea malo y que tú seas bueno, o que tú seas útil y yo no. Es simplemente que tenemos centros, columnas diferentes en lo que es la participación política. Yo soy un poquito más práctico, diría, pero las ideas no distan tanto. No deberían, ¿verdad? Si ambos se consideran de filosofías de derecha, pues no, no deberían haber muchos desacuerdos. Yo escucho, en ningún momento tuvimos un desacuerdo, por ejemplo, en el aire, en discusiones que tuvimos. Nunca estuvimos en desacuerdo. Si hablábamos, por ejemplo, de liberalización de la información, si hablábamos de libertad de empresa, si hablábamos de libertades personales, de libertad de expresión, de derechos civiles y políticos, de medio ambiente, quizás ahí estábamos un poquito más cosas. Yo soy un ambientalista nato, o sea, yo soy un tipo que vive en el monte. Yo sé cuando el aire es pesado. Entonces, claro que voy a luchar porque el aire sea más ligero. Yo voy a luchar, pues yo me voy a Valle Nuevo, voy a respirar aire puro. Por ende, yo sé cuando el aire de la ciudad no es puro. Entonces, no es alarmista, yo no soy alarmista en lo más mínimo, pero claro que creo que tenemos que prestarle un poquito más de atención y que la libertad de empresa no tiene bajo ninguna circunstancia que impactar directamente a la salud de la gente, porque tú tienes que tener posibilidades de explotar los recursos de manera saludable. Yo soy de los que creo que hay que desarrollar la minería en República Dominicana. Claro que sí. Hay gente que dice que los países no debieran. Es una riqueza que tenemos nosotros, que ni siquiera la estamos explotando de la manera correcta. La mayoría de las islas que están alrededor de nosotros son de piedra volcánica, su suelo. No tienen caliche, no tienen arena, no tienen grava. Y tienen que comprarla. Y nosotros estamos más cerca de donde ellos la compran para poder desarrollar su sector de construcción. Pudiera la República Dominicana estarle vendiendo materiales de construcción agregados
a esas islas. Pero no queremos sacar el material de donde puede sacarse sin ningún problema y sin afectar el medio ambiente, que son las presas. Yo hacía un video hace un tiempo sobre el dragado de las presas, que no se hace desde hace múltiples años. Ahora es que se están dando los pininos por EGI, que qué bueno que lo están haciendo, en la que ellos están sacando material de las presas para que tenga una mayor capacidad de embalse. Entonces, no es que ahora tenemos más sequía, es que antes las presas cogían más agua. Con todo ese sedimento que se aposa en la presa, va perdiendo capacidad de embalse, pero todo ese material, esa sedimentación que está en la presa, cuesta dinero y se puede vender y se puede desarrollar. Es más fácil ir a buscarlo en un río seco. Es más fácil ir a buscarlo en un río seco porque no necesita la permisología del Estado, simplemente lo hace de manera ilegal y punto. Pero lo ideal ni fue... la permisología ni el equipo que conlleva sacarlo de una presa. A veces, mira, el Estado cuando quiere puede y lo logra. Las presas de República Dominicana tienen como restringir la entrada de agua para que tú puedas ir por segmentos sacando material del fondo de la presa. Eso se puede. De hecho, el otro día yo hice un video en una presa, en la presa de Valdesia, en la que no había agua en lo absoluto. Ese era el momento de tú agarrar y meter ahí 80 camiones diarios, 90 camiones diarios. Saquen material a 2 manos por un tubo y 7 llaves. Que cuando llegue el agua encuentre mayor capacidad de embalse. Ahora que hay sequía, es el momento de limpiar la presa. Y la sequía llega cada 4 o 5 años. Lo que hay que tener planificación. Yo no voy con la extracción de material de los ríos, pero en la presa ese material es un obstáculo para lo que se construyó esa estructura, que es almacenamiento de agua. Sí, me parece lógico. Me parece lógico como tú lo planteas. Es como yo lo veo. Yo he tratado de meterme en esos temas y de estudiarlos de forma tal que uno pueda comunicarlos de manera asertiva y productiva, que la gente te entienda. Yo, como te dije, quizás yo no sea un ideólogo. Es muy probable. Soy un ente muy práctico. Pero creo que se necesitan de ambos en República Dominicana. Y así como práctico, yo soy de explicarte lo que yo creo. Es la misma forma práctica en la que yo lo voy a implementar en el Congreso y en cualquier institución pública en la que uno pueda tener un ápice de poder y de incidencia. Y es necesario, porque las cosas no pueden ser todo un proceso de educación. A veces la gente no sabe lo que le conviene. Y porque la gente no sepa lo que le conviene, no debe detenerse el desarrollo. Parte del trabajo de los políticos es saber lo que a un pueblo le conviene, aun cuando ese pueblo no lo sepa. Y poder tomar las decisiones del lugar, aunque sean impopulares. Por ejemplo, sacar material de la presa, vamos a volver al tema. La gente desde que ve un camión en una presa, inmediatamente piensa en depredación. No saben que el material de la presa es un obstáculo para la capacidad de embalse. Pero si tú lo explicas de la manera correcta, la gente se toma, ¿cuánto? 5 o 6 años en entenderlo, con una política pública dirigida a explicárselo. Entonces tú vas a durar 5 o 6 años para que cuando la gente entonces lo entienda, ahí tú ejecutar una política pública que tú sabes que es necesaria. Sobre todo cuando todo el tiempo el gobierno de turno está pensando en no perder la simpatía del pueblo. Claro. Y por eso es que muchas veces esas decisiones difíciles no se toman, porque que nadie está dispuesto a perder esa simpatía. Mira, hay un ejemplo muy particular que yo doy, interesante, que de hecho tenemos un ratico hablando, me había dado cuenta, un buen ratico que tenemos hablando. ¿Qué tiempo tenemos, Mikey? 1 hora y media. El pipo. Mira que ha sido bastante fluida la conversación. Hay un ejemplo muy particular y ese ejemplo tiene que ver con los ríos y la forma en que los ríos se desbordan. Cuando hay un exceso de sedimentación en el río, el agua comienza a correr hacia los lados y a dañar los cultivos que hay alrededor de los ríos. Cuando tú metes un camión para reencauzar el río, para sacar material del centro, para que el agua se centre ahí
y corra por el cauce del río, no lo permiten. Si se hace con la permisología del lugar y los estudios del lugar, eso no está mal y no es depredación. Porque los ríos, nosotros somos los que estamos en el camino del río. Ahora queremos que eso sea natural. Cuando se lleva a los pueblos los ríos, entonces no debiéramos quejarnos. Porque la razón por la que los ríos crecen de esa manera es porque el cauce se ha desviado regularmente por una gran cantidad de sedimentación que no debiera estar ahí. Que pudiéramos ayudarlo. La ingeniería estudia todo eso. Y es como yo pienso. La minería hay que desarrollarla en República Dominicana. ¿Qué otras oportunidades tú crees que no estamos aprovechando correctamente ahora mismo? Minería, desarrollo de educación en tecnología, innovación, matemáticas. Yo creo que aquí le prestan poca atención a eso y creen que no es importante. Creo que estamos faltándole a la República Dominicana en cuanto al desarrollo de industria automotriz. Nosotros pudiésemos tener plantas de ensamblado de vehículos en República Dominicana. Pudiéramos estar hablando de ensamblado de tecnología en República Dominicana por igual. Somos un mercado laboral interesante para todas esas zonas francas que pudieran venir a República Dominicana y producir, por ejemplo, teléfonos, chips, que lo hacen en otros países porque les dan las mismas condiciones que nosotros les damos a los de la empresas textiles. Entonces, ¿por qué no tratar de atraer también negocios de innovación y tecnología que desarrolla los pueblos? Ahí creo que estamos faltando a ese desarrollo. Pudiéramos hacer muchísimo más. Por eso Milei tiene dentro de su planteamiento tiene eso. O sea, incentivar que empresas extranjeras de esa naturaleza pues que pongan sus operaciones allá y dinamicen la economía. Sí, y creo que toda persona que tenga un pensamiento crítico y de avanzada va a pensar en que los negocios que quiere en su país son los negocios de tecnología. Son los que están dejando más dinero, son los que tienen muchísima más plusvalía, son los negocios del futuro. Y si tú quieres desarrollar tu industria, tú tienes que empezar a desarrollarla en lo que va a requerir el mundo en lo adelante, no en el pasado. No podemos seguir viviendo en el pasado. Bueno, creo que eso ya nos edifica, ¿verdad? Con las diferentes cosas que tú querías tocar aquí. Sí, sí, No sé claro si que hay sí. algo más que tú quieras añadir sobre eso. No, básicamente, viejo, yo quería interactuar con tu público, que la gente supiera cómo yo pienso, que nadie vote engañado, que sepan, que conozcan las personas que van a estar en sus boletas, para que no le pase como a ti cuando llegaste a votar por un regidor que no conocía a nadie. Esta cara, así mismo con barba, va a estar en la casilla número 5 de la segunda posición, en la del PLD. O sea, en la boleta del PLD, en la casilla número 5, ahí va a estar esta cara. Y yo aspiro a que la gente de alguna manera confíe en una persona que se parece a ellos, que tiene intenciones buenas, que no ha demostrado tener malas mañas y que quiere hacer lo mejor para este país, que brinden la oportunidad. Ustedes pueden seguir votando por la misma gente todos los años y se lo va a seguir llevando quien lo trajo. O usted puede darle la oportunidad a una voz con pilas nuevas y de esa manera ver si tiene mejor suerte. Y te lo dije al inicio de la conversación y vuelvo y te lo repito. Lo que a mí me motivó a invitarte al espacio fue realmente que comparto tus ideas. Porque de por sí tocar temas partidarios, no, eso no es lo que yo usualmente hago. Pero si las ideas que tú quieres pues promover son ideas con las que yo también razono y podemos quitar una conversación alrededor de eso, pues creo que ha salido bien. Yo apoyo todo lo que tú hemos conversado, absolutamente todo lo apoyo. Qué Así bueno. que en ese sentido tú y yo estamos alineados. Pues yo espero entonces ese voto de confianza. Cuenta con Tú eso. que votas allá. Cuenta con eso. Porque efectivamente, no, pues no sabía, no tenía conocimiento de que tú formabas parte de los votantes en los que yo soy una opción. Así que ojalá haya podido convencerte a ti y a tu audiencia. Brito, antes de que cerremos, la tertulia dura siempre termina con el vino duro.
Así que quiero tener este detalle contigo. Gracias, Un viejo. vinito español, Emilio Moro. Yo lo disfruto bastante. Así que en una de tus escapadas, pues que lo aproveche también. Hoy mismo vamos a darle. Además, un vino del catador. Siempre me han gustado las marcas del catador. Tienen muy buena calidad. 100%. Hermano, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, de verdad que sí. Y gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento. Hasta la próxima.